Salmo 119, verso 57 al 60. Es el texto que voy a tomar de partida para la enseñanza que quiero traer. No lo voy a exponer en sí, no voy a estar exponiendo el propio texto, pero me va a servir como de base para lo que quiero enseñar en esta tarde antes de nuestro tiempo de oración, a lo que he querido titular El cristiano obedece. El cristiano obedece. Y dice así el Salmo 119, versículos 57 al 60. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Quiero usar esta base para lo que quiero enseñar hoy por tres frases concretas. La primera está en el verso 57, cuando el salmista dice: he prometido guardar tus palabras. Las promesas, sobre todo en el antiguo pacto, tenían mucho valor. Hoy ya no le damos mucho crédito a las palabras de las personas. Hoy cuando alguien nos dice algo o nos promete incluso algo, siempre decimos que nos lo pongan por escrito, porque ya no damos crédito a las palabras. En el pueblo de Dios no debería ser así. El Señor Jesús dijo que nuestro hablar fuera o sí, sí, o no, no, y que el resto es del maligno. El creyente tiene que tener palabra. Y hay algo importante, en el antiguo pacto las palabras eran importantes, no habían contratos escritos como lo que tenemos hoy. Y cuando se hacía una promesa o se hacía un voto, era algo de suma importancia para las personas cumplirlo. Estaba en juego el honor de la persona. No cumplir un voto o no cumplir una promesa ponía en juego la reputación, el honor, el buen nombre de la persona. Y el salmista en este caso ha prometido algo, y no es cualquier cosa. Ha prometido guardar las palabras de Dios. El deseo del salmista, incluso ha hecho una promesa, es el de guardar las palabras de Dios. La siguiente frase está en el verso 59. Volví mis pasos a tus testimonios. Volví mis pasos a tus testimonios. Si se dan cuenta, en el 58 está pidiendo piedad. Es muy probable que él hiciera una promesa: voy a guardar tu palabra. Y justo después está pidiendo perdón porque probablemente no lo ha hecho. Y en el siguiente verso está pidiendo que volver sus pasos otra vez a los testimonios del Señor, que es otra manera de hablar de la palabra del Señor. Así que he prometido guardar tu palabra, y aunque he fallado quizá, aunque no lo he hecho en algún momento quizá, aún así voy a luchar para volver a hacerlo. Y el versículo 60, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Así que vemos a un hombre que tiene un deseo en su corazón y lo hace en forma de promesa: guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios, obedecer al Señor. Y aunque haya fallado, está pidiendo a Dios fuerza, está pidiendo a Dios ayuda para volver a hacerlo, para volver a la palabra, para volver a obedecerla. Y dice que no se va a retrasar, que se va a apresurar, que lo va a hacer cuanto antes. Así que esto me sirve de base por un motivo. El corazón del Hijo de Dios vive anhelando obedecer a su Señor. El creyente no vive pecando. Eso es una idea muy equivocada de nuestros tiempos. Hoy hay una falsa misericordia en la iglesia y un falso amor en que consentimos a las personas vivir en pecado y aún así hacerles creer que son hijos de Dios, pero que no están muy bien. Hay gente que vive como el mismo mundo y les hacemos creer que, bueno, están un poco mal, pero no, el creyente no es así. El creyente no goza del mundo. El creyente no disfruta de lo mundano. El creyente no se deleita en lo mundano. El creyente no siente placer en el pecado que llevó a morir a su Señor en la cruz del Calvario. El deseo del creyente es ir a la palabra de Dios,
guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. No lo hacemos de forma perfecta y seguramente muchas veces, como el salmista, tenemos que pedir perdón al Señor, pero nuestro corazón, después de pedir perdón, vuelve corriendo a intentar obedecer al Señor. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida es esa: correr a obedecer a Dios, correr a obedecer su palabra, correr a obedecer sus mandamientos, correr a obedecer sus testimonios. Y si fallamos, volvernos a levantar y volver a correr a obedecer, y volver a correr a obedecer. Y si volvemos a caer, volvernos a levantar y volver a correr a obedecer. Porque el mayor deseo del corazón de un creyente es vivir para la gloria de Dios. Y no hay nada que dé mayor gloria a Dios que una vida conforme a su voluntad. Hay gente que dice: yo canto rap para la gloria de Dios, yo hago hip hop para la gloria de Dios. Mira, yo no voy a entrar en esos temas, pero lo que da la gloria a Dios a la luz de la palabra es una vida conforme a su voluntad. Yo no sé si el rap le da la gloria, yo no sé si el hip hop le da la gloria, porque su palabra no dice que esas cosas le dan la gloria. Hoy tenemos un problema, y es el hecho de pensar que lo que a mí me parece que le da la gloria, le da la gloria. Pero lo que su palabra sí deja claro que le da la gloria es una vida de obediencia, una vida que busca honrarlo. Y ese es el tema que quiero tratar rápido hoy. El creyente obedece a Dios. El corazón del creyente vive para obedecer a Dios. Se complace en obedecer a Dios, desea obedecer a Dios, desea agradar a Dios, y aunque no lo haga de forma perfecta, cada día se levanta con el deseo de obedecer mejor, de obedecer más, de corregir lo deficiente y volver a levantarse intentando agradar a su Señor. Y quiero tocar algunos asuntos de manera rápida, porque sé que yo soy de tiro largo, pero lo voy a hacer rápido, muchas cosas rápidamente. La primera: nuestro problema con Dios, el problema de la humanidad con Dios, viene de lo contrario a eso, viene de la desobediencia. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles? De todos. Ojo, no es que puedes comer de uno y tienes muchas prohibiciones, que eso es lo que el mundo nos hace pensar que es la religión. ¿O no es el mundo así, que la religión no te deja hacer nada? La religión no permite nada. Como esa película de Netflix que están anunciando, enseñando a las niñas de 11 años a descubrir su sensualidad, su feminidad, su sexualidad, y ir en contra de sus familias religiosas. Una aberración. Pero el mundo quiere hacerle pensar eso a la gente, que la religión es lo que te priva de libertad. ¿O no hemos oído nunca esa frase de: la iglesia te ha lavado la cabeza, la religión te ha lavado el cerebro? Mira, nosotros hacemos lo que queremos. La realidad es totalmente distinta. Ellos hacen lo que quieren, pero lo que quieren está esclavizado al pecado. Si ellos quisieran obedecer a Dios, no podrían, porque son esclavos del pecado. Eso nunca va a venir de ellos. El Señor les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ciertamente morirás. El Señor desde el inicio de la creación ha dado órdenes al hombre. El Señor se relaciona con nosotros con órdenes. Es un Dios de orden. Quiere que las cosas se hagan con orden. Quiere que el mundo funcione con orden. Y esto no es una anarquía. Debemos tener leyes. Debemos tener leyes. Esa gente que no le gusta la ley de Dios, tú quita las leyes del mundo y vas a ver mañana lo que somos. Verías Hospitalet en llamas si quitaras las leyes. El mundo necesita leyes. Lo malo que las leyes del mundo son injustas. Las leyes de Dios son perfectas, son santas, son buenas, son puras. Y el Señor quería relacionarse con el hombre con leyes. Pero ¿qué hace el hombre? Desobedece. ¿Qué trae esa desobediencia? Que todos nosotros automáticamente nos volvamos hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Según la corriente de dónde?
Imagina esa escena, un montón de salmones yendo a favor de la corriente del río. Y tú y yo no éramos rebeldes, no éramos únicos, éramos uno más. Esta gente del mundo que cree que son rebeldes, antisistema, van a favor de una corriente. Estas feministas que se levantan contra el sistema machista solo son niñas que han entrado en una corriente llamada feminismo o embrismo, o como lo quieran llamarlo de hoy. Pero no son especiales, son niñas adoctrinadas por un movimiento, igual que todos los que existen. Como los hombres, muchos fueron adoctrinados por un sistema machista. Y son machistas sin saberlo, porque han sido enseñados así. Así que todos nosotros, desde pequeñitos, somos adoctrinados, pero adoctrinados contra Dios. Vamos a favor del mundo, somos uno más del mundo. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Porque nuestro tiempo nos dice que nos vistamos así. Si ahora fuéramos 50 años atrás, todos vosotros hoy estaríais vestidos diferente. Ninguna mujer vendría en tirantes. Probablemente pocas vendrían en pantalón o ninguna. Los hombres irían seguramente con camisa, con tirantes de estos de agarrados al pantalón, con corbata, con americana, incluso en verano, porque era la costumbre de la época. No creáis que sois rebeldes, especiales, lo lamento mucho. Somos lo que el mundo nos dice que debemos ser. Y así como nos dicen que la iglesia nos lava el cerebro, la realidad es que desde pequeños nos lo han lavado también, pero de otra manera. Hermano, siempre vamos a vivir sometidos a un sistema de pensamiento. Solo que hay dos, el del mundo y el de Dios. Y tú eliges bajo qué sistema de pensamiento quieres dirigir tu vida. Pero estamos bajo un sistema de pensamiento. Los niños son adoctrinados. Estábamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos en la corriente de este mundo, éramos ¿qué? Hijos de desobediencia. Solo hay dos maneras de ser, o hijos de Dios o hijos de desobediencia. Y mira que dice, entre los cuales también todos nosotros, Pablo dice, nadie se libra. Todos hemos sido a un tiempo hijos de desobediencia. Si conociste al Señor con 15 años, 15 años fuiste un hijo de desobediencia. Si lo conociste con 20 años. Si lo conociste con 30 años. Si lo conociste con 12 años. Pero desde Adán nuestra naturaleza es esa. Por naturaleza somos todos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Y cómo viven los hijos de desobediencia? Mira cómo lo define Pablo: en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. No somos libres. En el mundo no son libres. Solo viven atados a sus deseos. Hace poquito, para que veas la libertad del mundo, hace poquito un hombre que los vecinos dicen que les sorprendió porque parecía buen padre, en la ciudad de Castellón, apuñaló a sus dos hijos de 12 y 10 años. Aprovechando que la mamá se fue a comprar, cogió un cuchillo y en el pasillo primero a su hijo mayor de 12 años, el cual murió en el acto, y luego a su niña de 10 años, la que gracias a Dios ha sobrevivido, y luego él se quitó la vida. ¿Qué libertad hay en la mente de esas personas que son llevadas a hacer esas cosas? El mundo no es libre, no es libre. Ves gente que por la noche andando por las calles, encontrando mendigos y les escupen, orinan encima de ellos. En casos graves en el pasado se les ha prendido fuego. Mira qué libertad tiene el mundo. A la que hubo un percance con el famoso hombre de color en Estados Unidos por las manos de un policía, en nombre de los derechos, se saquearon locales, se rompieron
mobiliario público, se invadieron iglesias en nombre de la libertad y los derechos. Las manifestaciones de hoy feministas en nombre de la libertad de los derechos de la mujer están llenas de agresividad, de burla contra la fe, de insultos contra los hombres. Dicen que son libres, pero están sometidos a sus pasiones y a sus deseos. No hay nadie libre a no ser en Cristo. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Por eso no hay nada más terrible que cuando los creyentes intentamos, sin que sean creyentes, que vivan como creyentes. No hay ningún trabajo más tirado a la basura que pretender que el mundano acepte la manera de pensar de Dios. Por eso muchos padres que en vez de predicar el evangelio les enseñan valores cristianos de vida a sus hijos, cuando los hijos crecen y no han escuchado el evangelio, se desvían. No que se desvíen, simplemente van al mundo de donde están. Porque no conocieron a Jesús, conocieron la manera de vivir de los creyentes. Y cuando la carne les pedía otra cosa, dieron rienda suelta. Por eso a los hijos hay que enseñarles valores, claro, pero sobre todo hay que predicarles el evangelio. Porque no existe, y lo diré siempre, un cristiano de cuna. Las cunas no hacen creyentes, el Espíritu Santo de Dios hace creyentes. Las cunas no. Los padres tampoco. Los padres son el canal preferido de Dios para predicar a los hijos. Un hijo que nace en el seno de una familia cristiana es un regalo, porque él tiene una gracia ya regalada por Dios que otros no tienen. La oportunidad de crecer en una casa donde se predica el evangelio, donde se va a la iglesia y se escucha el evangelio. Así que ese niño durante unos años va a estar sometido a Dios, a la palabra de Dios, y tendrá oportunidades de creer. Pero padres, es importante que tengan en cuenta que sus hijos son pecadores. Por muy bien que se comporten. Fuimos a visitar, a predicar al sur de España y estuvimos durmiendo una noche en casa de un pastor en el sur, excelente pastor en el sur, y compartimos con su familia. Pocas veces he conocido niños tan ejemplares. Qué comportamiento, qué actitud, qué educación, qué tranquilidad, qué respeto. Y cuando lo ves y ves unos padres, que el padre es pastor, su esposa creyente, piensas, creyentes. Pero el padre nos dijo abiertamente, él no es creyente, él no ha profesado todavía fe, no se ha bautizado. Pero ves al niño, y ese es el error de los creyentes, que como está en la iglesia, acompañando a sus padres a la iglesia, y además tiene un comportamiento incluso a veces mejor que el de algunos que acaban de nacer de nuevo, ya los marcamos como cristianos por la conducta. Pero no buscan al Señor en la intimidad. Solo son bien educados. Debemos predicar el evangelio. Cuidado con el cambio que ha hecho la iglesia hoy de moralizar a la gente, pero no hay transformación, solo hay disfraz. Y al final, tarde o temprano, vuelve el corazón a correr a donde siempre quiso. Por eso debemos predicar el evangelio. Somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios, no para vivir como creyentes solamente, sino para tener un nuevo corazón. Así éramos nosotros. Por el pecado de Adán y Eva llega la desobediencia a todos. Sin embargo, aparece alguien que rompe los esquemas del mundo, alguien llamado Jesús, que vino a deshacer la desobediencia del primer Adán, viviendo una vida de obediencia perfecta, como debía haber vivido el primer Adán, y al que llamamos el postrer Adán. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿a quién se refiere? Jesús, los muchos serán constituidos justos. Hermano, ¿de qué habría servido la cruz si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta? Dímelo tú.
¿De qué habría servido la cruz si Jesús hubiera pecado? Tenemos la mala costumbre de reducir lo que Jesús ha hecho a morir por nosotros, como si su vida no hubiera sido importante. No, lo que importa no es lo que hizo 33 años, lo que importa es lo que hizo unas horas en la cruz. No, es que la cruz fue la culminación de la vida perfecta de Jesús. Si Jesús hubiera tenido un solo defecto, esa cruz no hubiera tenido validez para Dios. Pero así como el mundo está marcado por la desobediencia, el que nos rescató está marcado por la obediencia, que es lo que Dios pedía desde el principio. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Dios crea al hombre, se quiere relacionar con el hombre y solo pide una cosa del hombre: obediencia. El hombre peca y por Adán ese pecado se traslada a todos los hombres, que sin Cristo somos llamados hijos de desobediencia, esclavos de nuestras pasiones y de nuestros deseos. Pero en esa situación desesperada, Dios traza un plan perfecto. Si quiero obediencia, el que lo rescate tiene que ser un ejemplo de lo que quiero y debe vivir una vida obediente. Y ahí llega Jesús, que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con eso el Señor satisface su justicia, satisface su santidad. Como dice el salmista, la misericordia y la justicia se besaron. Es una de las expresiones más lindas que hay en los salmos, cuando Dios apunta a la cruz con ese salmo y dice que en la cruz se besaron. Y me gusta esa expresión, se dieron un beso, la misericordia y la justicia. Porque por un lado Dios en aquella cruz estaba diciendo: os podía condenar, pero soy tan bueno que voy a salvar a algunos, y además soy tan santo que para salvaros tengo que hacerlo con un sacrificio. La justicia y la misericordia se besan en la cruz del Calvario. Y ahora, aquellos que creen en esa obra, aquellos que creen en Jesús, aquellos que se arrepienten de ser hijos de desobediencia, que se arrepienten de vivir contrarios a Dios y ahora ponen su fe en Cristo, la consecuencia es que ahora sí, en Cristo ya no somos hijos de desobediencia, sino que ahora en Cristo vivimos en obediencia a Dios. Lo que se perdió en Adán, Cristo lo restauró para los que están en Cristo. Primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. No dice: y en esto sabemos que conocemos a Dios si le cantamos alabanzas. No dice: y en esto sabemos que conocemos a Dios si vamos el domingo al culto. No dice: si en esto sabemos si conocemos a Dios si ponemos publicaciones en las redes sociales cristianas. No dice: y en esto sabemos que conocemos a Dios si llenamos Facebook de versículos. No dice: y en esto sabemos que conocemos a Dios si sabemos decir versículos de memoria. No dice: y en esto sabemos que conocemos a Dios si somos buenos consejeros porque sabemos mucha Biblia y aconsejamos a todo el mundo. No dice: y en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Así como la cruz, sin una vida de obediencia, no habría sido nada, así los cultos, las alabanzas, Facebook, Twitter, Instagram, el estado de WhatsApp y todo, hablando de Dios, pero sin una vida real de obediencia, tampoco vale de nada. Lo mismo que Dios quería en el Edén, lo mismo Dios lo quiere hoy. Y solo estará eternamente con Dios aquellos que vivan en obediencia. Y eso no es porque la salvación sea por obras, sino porque la fe que salva produce obras.
La fe en Cristo nunca viene vacía. Es una fe que da fruto. No es como los hombres de las favelas de Brasil que trafican con droga y llevan un Jesús tatuado en el pecho y te dicen, yo creo en Jesús. No es como las prostitutas de algunos lugares que llevan una cruz en el colgante y dicen, yo creo que Dios me guarda. Esa es una fe muerta. Eso es una fe cultural. Eso es una fe tradicional. Eso es una fe familiar. Pero la fe que salva es una fe fructífera. Una fe fructífera. Al árbol se le conoce por un fruto. Si el árbol no da fruto, ningún agricultor se queda con el árbol. Nosotros tenemos algún árbol que no da fruto y esperamos, como el Señor, un tiempo. Vamos a ver, el año que viene tendrá otra oportunidad. Pero si el segundo año no da fruto, en esa tierra va otro árbol. Pero ese árbol es cortado y echado al fuego. Y eso cuando empiezas a cultivar cosas lo entiendes, porque es literal lo que se hace. Nosotros hemos plantado maíz y no ha dado fruto. Y ya no se puede esperar, hemos esperado meses, venga otro mes y otro mes y otro mes. Pero al final hemos visto, no da fruto, solo está ocupando tierra. Así que estamos esperando que pase el verano, que sea permitido, que se acabe de secar y le prenderemos fuego. Porque de nada sirve. La fe en Cristo tiene fruto. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Hermanos, si eso lo digo yo, si yo digo, hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero vive en pecado, esa gente es mentirosa. Si lo digo yo, así, se me llenan las redes de siempre juzgando, siempre hablando mal, no tienes nada bueno que decir. Pero el problema es que no lo digo yo, lo ha dicho el apóstol Juan. Lo ha dicho el apóstol Juan. Y no lo ha dicho el apóstol Juan, voy a ser más preciso, lo ha dicho Dios a través del apóstol Juan, porque el apóstol Juan está hablando inspirado por el Espíritu Santo, así que es Dios y no un Juan más religioso y malvado el que dice, si dices que me conoces, pero no guardas mis mandamientos, eres un mentiroso. Eso es palabra de Dios. Ahora ves a Dios y dile, no tienes misericordia, no tienes amor, solo juzgas, pero es su palabra. El Señor sabe que no somos perfectos, pero debemos ser por lo menos coherentes. Si yo te digo a ti que llevo un año a dieta comiendo lechuga, ¿qué crees? ¿Que digo la verdad o que miento? ¿Por qué me juzgas? ¿Tú no sabes lo que hay en mi corazón? Solo Dios sabe lo que como en casa. A ver, Juan, si llevas un año solo comiendo lechuga, se te vería un poquito más pequeño. Así que no tengo que ser un juez, simplemente alguien que aplica lógica. Un año comiendo lechuga y mides un poco más, no me salen los cálculos. Entonces no es juzgarme, es ser lógico. Si te digo, mira, no hay nada mejor que ser vegano y me encuentras comiendo una hamburguesa en el McDonald's ahora, a ver, tu veganismo es un tanto extraño. Pues es lo mismo con el que dice, oye, yo amo a Dios sobre todas las cosas y luego no ora, no lee la Biblia, vive en pecado, es lo mismo, no lo estás juzgando. Simplemente que lo que Él dice con lo que la Biblia dice no tiene lógica. Necesitamos volver a ser creyentes coherentes. Que lo que decimos sea coherente con lo que mostramos. Porque si no, no nos van a creer. Y ese es el problema por el que muchas personas que nos conocen no vienen a la iglesia. Porque no es coherente lo que le decimos con lo que ellos ven de nosotros. Hermanos, el cristiano obedece.
El creyente, como el salmista, a pesar de que se equivoca, se vuelve a levantar y dice, Señor, me arrepiento y vuelvo a intentar obedecer. Y vuelvo a intentar obedecer. Y cada día el objetivo de ese creyente es vivir una vida de obediencia más perfecta a los ojos de Dios. Y cuando alguien te diga, ¿te crees perfecto? No, pero lo busco. ¡Ay, qué chulo! No, chulo no, la Biblia lo dice. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y es así. Soy una persona imperfecta, tengo errores, peco contra Dios, pero cada día me levanto y intentando ser más perfecto. ¿Y cómo sé lo que es perfecto? Lo que define su palabra. Intento guardar sus mandamientos, pues guardar sus mandamientos es vivir como Cristo, que guardó sus mandamientos. Entonces, si yo guardo sus mandamientos, llegaré a ser como Cristo, llegaré a ser lo que la Biblia dice, a la estatura del varón perfecto. Que Dios nos ayude a vivir vidas obedientes al Señor, a ser coherentes entre lo que creemos y lo que mostramos. Vamos a tomar ahora un tiempo de oración.